Continuamos con más de la emisión estelar de Noticias Globovisión y es momento de actualizar las principales informaciones que se generan más allá de nuestras fronteras. Y lo hacemos en Perú, donde continúan los actos para despedir en funeral al expresidente de ese país, Alberto Fujimori, quien falleció el miércoles a los 86 años tras una larga lucha contra el cáncer. El exmandatario peruano recibió este jueves honores de jefe de Estado, tal y como lo indica el ceremonial de su país. Los restos de Alberto Fujimori fueron trasladados para su velorio a la sede del Ministerio de la Cultura. El féretro fue ubicado en el Salón Nazca de la Cartera de Cultura, antigua sede del Museo de la Nación. Allí sus familiares se despidieron de él antes de recibir el pésame de los asistentes. La presidenta del país, Dina Boluarte, acudió al velatorio del exmandatario donde presentó su respeto. Boluarte decretó 3 días de luto nacional de acuerdo con el ceremonial oficial que también establece izar hasta media asta el pabellón nacional en todos los edificios oficiales. Fujimori, que gobernó Perú de 1990 a 2000, falleció el miércoles a los 86 años de edad luego de una larga lucha contra el cáncer. El exgobernante fue excarcelado en diciembre mediante un indulto humanitario. Y nos vamos a México, porque la reforma judicial impulsada por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo este jueves la aprobación de más de la mitad de los congresos estatales necesarios para promulgar la iniciativa que permitirá elegir a los jueces por votación popular. El Congreso del Estado de Guerrero fue el 17º parlamento local en admitir la reforma. Así, el proyecto logró el respaldo mínimo requerido de 17 de las 32 entidades legislativas regionales. Durango, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas fueron otros de los estados que también apoyaron la modificación constitucional. Las aprobaciones locales ocurrieron en un tiempo récord de menos de 24 horas, luego de que el Senado acogió la reforma el miércoles con 86 votos a favor y la Cámara de Diputados hizo lo mismo hace una semana. El proceso para concretar la controvertida reforma ha afrontado distintos desafíos, entre ellos numerosas manifestaciones en rechazo al proyecto, pues organizaciones nacionales y organismos internacionales aseveran que la reforma facilitará la intromisión del Estado, así como de intereses particulares al sistema judicial. Recordemos que la modificación constitucional convertirá a México en el único país del mundo en elegir a los representantes judiciales por votación popular. Francine se intensificó este jueves en el sur de Estados Unidos, aunque ya se degradó de huracán a tormenta tropical. Revisamos estas y otras noticias en nuestros breves internacionales. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indicó que las lluvias se extienden por Mississippi, Alabama y el norte de Florida. El Centro Nacional de Huracanes pronosticó por su parte que la tormenta se debilitará en la medida en que avance hacia el interior del país. En Luisiana, donde el fenómeno tocó tierra el miércoles, se produjeron inundaciones y más de 380,000 hogares quedaron sin electricidad. También en Estados Unidos, un terremoto de magnitud 4.7 estremeció el sur de California y repercutió en diferentes partes de Los Ángeles sin dejar víctimas ni daños materiales. El Servicio Geológico Nacional informó que el movimiento telúrico se produjo a 11,6 kilómetros de profundidad, con epicentro en Malibú. Minutos más tarde registró una réplica de magnitud 2.8. En Brasil, las autoridades solicitaron a la Unión Europea que postergue la implementación de una ley que sanciona la importación de productos que contribuyen con la deforestación. Según lo defendido por el país sudamericano, la ley contra la deforestación preocupa a los exportadores brasileños. Los expertos de la Red Observatorio do Clima de Brasil calificó la petición como lamentable y contradictoria, ya que el presidente Luis Inácio Lula da Silva ha promovido un discurso contra la deforestación. Pasamos a Estados Unidos porque el fiscal general de ese país, Merrick Garland, alertó sobre una escalada de ataques contra el Departamento de Justicia. Merrick Garland condenó lo que describió como ataques indignantes contra los funcionarios públicos, ya que esto pone en riesgo a las fuerzas de orden. Los comentarios de Garland se producen luego de una serie de ataques de los republicanos y de Donald Trump. El titular de la cartera de justicia no mencionó directamente ni a Trump ni a los republicanos. Trump fue acusado de 2 casos penales separados por el fiscal especial Jack Smith, a quien Garland encargó para dirigir las investigaciones.
El candidato republicano aseguró que de regresar a la Casa Blanca revisaría completamente lo que califica como el Departamento de Justicia corrupto. Trump ha utilizado repetidamente las redes sociales para atacar a Smith y a otros fiscales. Los republicanos también han afirmado falsamente que el caso penal de Nueva York, en el que Trump fue declarado culpable de 34 graves delitos en mayo, fue orquestado por Biden y el Departamento de Justicia. Continuamos en Estados Unidos porque el candidato presidencial republicano Donald Trump rechazó participar en otro debate con su rival demócrata Kamala Harris. Donald Trump realizó este anuncio en la red social Truth Social luego de participar en el primer debate televisivo con su rival Kamala Harris en Filadelfia. El republicano afirmó que no habrá un tercer debate, argumentando que ganó a Harris. La candidata demócrata, por su parte, insistió en participar en un segundo debate con su rival republicano. Harris sostuvo que tanto ella como Trump le deben un nuevo debate a los votantes. En el primer debate entre ambos, la demócrata se impuso frente al republicano, que fue interrumpido varias veces por los moderadores para desmentir sus bulos. El magnate neoyorquino ganó el primer debate frente al presidente Joe Biden en junio, que forzó su salida de la carrera electoral. En un mitin en Carolina del Norte, uno de los estados decisivos para las presidenciales del 5 de noviembre, Harris recordó momentos del debate y se burló del programa sanitario de Trump. Y ahora nos vamos a Europa del Este porque el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que las naciones que permitan a Ucrania el uso de misiles de largo alcance para atacar a Rusia también formarán parte de la guerra, lo que representaría una escalada del conflicto. No se trata de si se debe permitir o no que el régimen ucraniano ataque a Rusia con estas armas. Se trata de una decisión sobre si los países de la OTAN participan directamente en el conflicto militar o no. Si se toma esa decisión, significará nada menos que la participación directa de los países de la OTAN en la guerra en Ucrania. Si ese es el caso, entonces, teniendo en cuenta el cambio de naturaleza del conflicto, tomaremos las decisiones apropiadas en función de las amenazas que enfrentaremos. El miércoles, los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Reino Unido, ambos miembros de la OTAN, ofrecieron reforzar el equipamiento militar ucraniano, además de brindar ayuda humanitaria. Entre tanto, el presidente Volodymyr Zelensky reclamó la autorización para usar armas en territorio ruso, una petición que será evaluada el viernes en Washington. Y hasta aquí las noticias internacionales en la emisión estelar de Noticias Globovisión. Hacemos una pausa y al regreso, información deportiva y del arte y el entretenimiento.